2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, jóvenes estudiantes? Soy la maestra Delia Quispe del área de Química. Hoy veremos entalpía y función de estado para sexto de secundaria. Acompáñenme. El estudio de la termodinámica está directamente relacionada con las funciones de estado, específicamente hablando de la entalpía. Entonces vamos a definir qué es una función de estado. Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que solo depende del estado del sistema, es decir, que solo depende del estado inicial y el estado final, o proceso inicial y proceso final. Por otro lado, no depende de cómo ocurrió determinado proceso. Dentro de las funciones de estado tenemos AT, que significa temperatura, P, que significa presión, P, que significa volumen. También tenemos como función de estados AU, energía interna, S, que significa entropía, G, que significa energía libre de Gibbs, y tenemos AH, que significa entalpía, que hoy va a ser motivo de estudio. Continuamos. Por otro lado, valga aclarar que no son funciones de estado el calor y la temperatura, debido a que sus valores dependen del proceso por el que se transfiere. ¿Eso qué significa? Nuevamente, una función de estado es aquella que en donde no me interesa cómo ha ocurrido el proceso, solamente me interesa el estado inicial y el estado final. ¿Ok? Continuamos. Para poder entender mejor el concepto de entalpía, necesitamos recordar el concepto de reacción química. Entonces, observemos. Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual participan dos o más sustancias. Al participar estas dos o más sustancias, se conoce con el nombre de reactivos y con el nombre de productos. Vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, lo que ustedes observan ahí en la pizarra, tenemos al metano que reacciona con el oxígeno molecular para producirme dióxido de carbono y agua. Ahora, todo lo que está anterior a la flecha se denomina reactivos y todo lo que está posterior a la flecha se denomina productos. Por otro lado, toda reacción química debe cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de átomos que se halla ubicada en los reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos que se ubica en los productos. Para ello, si es que no estuviera igualada determinada reacción, debo recurrir a un método de igualación. En este caso, como es una ecuación sencilla, recurro al método por tanteo. Entonces voy a buscar un número entero, tal cual ese número entero me ayude a poder igualar determinada reacción. En este caso, observemos, aquí tenemos un átomo de carbono, 4 hidrógenos antes de la flechita como reactivos y posterior a la flechita tenemos 2. Entonces necesitamos igualar la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno. Entonces ponemos un 2 por 2, 4 hidrógenos y en reactivos tendremos 4 hidrógenos. Por otro lado, observen, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno, más estos 2 que corresponde al dióxido de carbono tenemos 4 y por ende ponemos un 2 en la posición del oxígeno molecular para que se iguale determinada reacción. Y comprobamos con la tablita, ¿no? Observen, elemento, reactivo y producto. Elementos que participan son, según la reacción que observan, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Carbono en reactivos, un átomo. Carbono en productos, un átomo. Unos reactivos, uno en productos. Hidrógenos en reactivos, 4. Hidrógenos en producto, 2 por 2, 4. Y ahí está. 4 en reactivos,
4 en productos, la cantidad de hidrógenos. Oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos en reactivos, y en productos 2 por 1, 2, más estos 2 que corresponde al dióxido de carbono, 4. Por tanto, la cantidad de oxígenos tanto en reactivos como en productos, 4. Por tanto, la reacción cumple la ley de la conservación de la materia. Por otro lado, ya una reacción, específicamente hablando del estudio de la termodinámica, ya se clasifica en este caso en reacción endotérmicas y reacciones exotérmicas. Ahora, ¿qué significa reacción endotérmica y qué significa reacción exotérmica? Reacción endotérmicas. Las reacciones endotérmicas se caracterizan por absorber calor, por absorber energía. En cambio, las reacciones exotérmicas se caracterizan por liberar energía en forma de calor. No olvidar eso, por favor, jóvenes estudiantes. Por otro lado, ya, la entalpía, que es una función de estado muy importante para el estudio de la termoquímica, ya, es la cantidad de calor liberado o de calor absorbido en forma de energía en una reacción química a presión constante. Esa es la definición de entalpía. Entonces, la entalpía, ¿ya? ¿Qué determina la entalpía? Vayan observando. Determina la pérdida de energía o la ganancia de energía, el desprendimiento de calor o la absorción de calor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que determina la entalpía. Por otro lado, la entalpía depende de un proceso inicial y un proceso final. Por tanto, a ese proceso inicial lo vamos a denominar reactivos y al proceso final lo denominamos productos. Ok, chicos. Entonces, para poder determinar la entalpía de reacción a presión constante, sub cero exponencial significa presión constante, se dice que es igual a la sumatoria de la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos. Esta es la fórmula matemática para poder hallar la entalpía de reacción a presión constante. ¿Ok? Continuamos, chicos. Por tanto, cuando delta H, o sea, la entalpía de la reacción, da como resultado un resultado mayor a 0, se determina que la reacción es endotérmica. Y cuando delta H es menor a 0, se determina que la reacción es exotérmica. A no olvidar este concepto, jóvenes estudiantes. Muy bien, chicos, para comprender mejor la definición de reacción exotérmica y endotérmica, vamos a realizar una pequeña práctica de laboratorio, donde reaccionará el permanganato de potasio con el agua oxigenada para producirnos dióxido de manganeso, hidróxido de potasio, oxígeno molecular y agua. Y esta reacción, valga explicar, de que se caracteriza por ser una reacción exotérmica, una reacción que desprende calor. Así que vamos a la experiencia de laboratorio. Bien, chicos, hoy realizaremos una pequeña práctica relacionada con reacciones exotérmicas. Para ello, se va a utilizar un recipiente, ¿ya?, que soporte temperatura o calor, una espátula, ya sea de metal, o puede ser de plástico o en todo caso una varilla de vidrio. Por otro lado, vamos a utilizar el agua, detergente líquido y permanganato de potasio, que tiene una coloración violeta. Por otro lado, como oxidante, y la sustancia que va a reaccionar va a ser el peróxido de hidrógeno. Entonces empecemos. Vamos a agregar una cierta cantidad de permanganato de potasio, ¿ya?
Posterior a eso vamos a disolver con agua. ¿Ya? Y como pueden observar, tiene una coloración violeta. Aproximadamente unos 30 a 40 mililitros de agua se debe añadir al permanganato de potasio. Luego disolvemos con la ayuda de la espátula o la ayuda de la varilla. ¿Ya? Disolvemos hasta que esté disuelto por completo. Por otro lado, vamos a agregar el jabón líquido, una cierta cantidad. ¿Ya? Y también vamos a disolver para poder homogeneizar. Una vez realizado este proceso, vamos a tomar el peróxido de hidrógeno. Y lo que se va a observar acá va a ser el desprendimiento de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que esta reacción es altamente exotérmica, ¿ya? Entonces va a desprender una cierta cantidad de calor en forma de energía. ¿Cómo se va a pronunciar? De la siguiente manera. Vamos observando, jóvenes estudiantes. Observen, a medida que vamos agregando el peróxido, vayan observando cómo se va desprendiendo el oxígeno molecular. Y al palpar con el tacto, vamos a sentir el calor que se está desprendiendo. Bueno, chicos, así es como comprobamos una reacción exotérmica. Muy bien, chicos. Espero que haya sido bastante productiva la clase. No olviden practicar y observar las tablitas de entalpía de formación de los reactivos y los productos. Hasta otra oportunidad, chicos. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.